En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades raras y catastróficas cuando la vida exige valentía todos los días. Nuestra entrevistada el día de hoy es Anaí Bonilla, activista de enfermedades raras y catastróficas y madre de un niño con enfermedades raras y catastróficas. Hay batallas que no se ven, diagnósticos que tardan años en llegar y familias que aprenden a ser fuertes sin haberlo elegido. Hoy hablaremos de valentía real, de esa que no se anuncia pero se vive todos los días. Y bienvenida Anaí Aprendiendo de Valientes. Ella es activista por las personas que viven con enfermedades raras. Anaí no solo alza la voz, la sostiene. Y gracias por estar aquí. Hola Rafaela, gracias por esta invitación para poder hablar un poco más del tema, exponerlo y como yo siempre digo, hay que hablarlo y en voz alta porque si no pasamos desapercibidos. Y vamos a hablar del bloque 1, que es el origen de la valentía, la historia personal. Anaí, ¿en qué momento de tu vida cambió para siempre y te llevó a este camino del activismo? El día que recibí el diagnóstico de mi hijo fue como, yo iba pasando por un centro comercial aquí, tanto me acuerdo, y yo sentí claramente que explotó y me caí encima todo, hacía un dolor que en mi vida lo había sentido. Y me sentía tan mal, yo decía, algo tengo que hacer porque, o sea, yo no quisiera que nadie más pase por esto, y si es ya inevitable pasarlo, que tengan esas cosas que a mí me faltaron, que fue más información, acompañamiento, empatía, y básicamente y principalmente digo yo acompañamiento, es muy necesario porque cuando llega una enfermedad rara a nuestras vidas, uno se siente solo, y la soledad es la que carcome, la soledad es la que mata, y eso es la que nos consume día a día, si no aprendemos o si no tenemos a alguien que nos acompañe, si no aprendemos a hacernos compañía de alguna manera o a buscar compañía, que es lo que me tocó a mí. ¿Qué significa recibir un diagnóstico raro o catastrófico cuando nadie te explica qué viene después? Fue como una sentencia, digo yo. No sé si de pronto así se siente la gente que recibe una sentencia, pero un nombre que yo nunca había escuchado. Eran muchos diagnósticos en ese momento que yo nunca había escuchado. Y recibirlo sí, yo lo tomé como una sentencia porque incluso se habla de lo que es pronóstico de vida, por lo que las enfermedades raras, por ser raras, de baja incidencia, huérfanas o poco frecuentes, no tienen cura. Entonces lo que nos queda a los pacientes y a los familiares es aprender a vivir con ellas y paliativos mientras la enfermedad va avanzando, porque si no hay una cura, esa enfermedad sigue. ¿Cuál fue el miedo más grande que enfrentaste al inicio? La muerte porque yo me estrenaba como mamá y nadie es que sueña que el niño venga con muchas dificultades en su salud. Y haberlo tenido los primeros 4 meses, cuando todo estaba aparentemente normal, los hitos del desarrollo estaban siendo alcanzados, mi niño era un niño completamente sano y después de la nada empezó a presentar estos espasmos infantiles. Entonces de ahí todo fue, en cuestión de 3 semanas se me viró mi mundo al revés y el miedo más grande que tuve fue el de la muerte, porque sí hay niños que mueren por espasmos. ¿Quién fue tu primer sostén emocional cuando sentías que todo se desmoronaba? Definitivamente mi esposo. Él es mi cómplice, como yo le digo, mi compinche. Estábamos cuidándonos siempre las espaldas y él estaba ahí. Él estaba ahí siempre, dándolo todo, como mucha gente se sorprende, ¿no? Y no solo sucede en la maternidad típica, sino en la típica también, ¿no? Se sorprenden como que el papá también sea activo, sea responsable, ¿no? Pero él siempre está ahí. Y cierto que yo soy la cuidadora principal de mi hijo, porque él necesita de una cuidadora para que su vida sea funcional, pero el momento que yo no estoy, el momento que yo no puedo, está mi esposo. Y el momento en que yo siento que me derrumbo, está mi esposo. E inmediatamente después está mi mamá. Tengo la bendición de tenerlos a ellos dos como pilares que me sostienen. ¿Cuándo entendiste que tu historia podía ayudar a otros?
¿Cuándo entendí? Cuando empecé a ver que la gente me empezó a escribir. Mira, yo empecé en YouTube porque a mí me da mucha vergüenza compartir esto, no porque me sienta avergonzada de mi hijo, sino porque siempre que se recibe un diagnóstico en un bebé, se empieza a levantar el informe a partir de cuándo estuvo embarazada la señora, etcétera. Entonces si hubo que problemas. usted ha tenido motivos de Exacto, entonces de uno riesgo se siente o algo. culpable y la culpa trae a la vergüenza. Entonces yo decía, ¿y si soy yo la culpable de esto de mi hijo? Porque siempre empiezan por ahí todas las preguntas, ¿no? Nadie que te explica como que esto es necesario, no tiene nada que ver con usted, pero necesitamos hacerlo. Entonces yo empecé como con desahogo, en YouTube empecé. Y cuando yo dejé ahí botado y como que a la semana regresé a ver qué había pasado, y al correo, mira, al correo electrónico me empezaron a llegar muchos correos de todas partes del mundo, que gracias por compartir, que por favor cuente más, etcétera. Entonces yo dije, esto que empezó como un desahogo para mí, se convirtió en un acompañamiento para las otras personas, las otras mamás, que era lo que yo en mi tiempo necesitaba. Entonces yo dije, bueno, tengo que seguir compartiendo información y compartiendo testimonio. Vamos a entrar al bloque 2, que es lo invisible del sistema, realidad y abandono. ¿Por qué las enfermedades raras siguen siendo invisibles para muchos sistemas de salud? Buena pregunta, yo no sé realmente, digo en cada sistema, en cada país es diferente, ¿no? Pero aquí en Ecuador yo he sentido el mismo abandono y la misma indiferencia que hace 12 años, cuando recién tuve el diagnóstico de mi hijo. Era increíble que yo visité el ministerio, visité todas estas entidades y yo hablaba del diagnóstico de mi hijo y tenía yo que explicar qué era. Y es más, a mí me dieron el carnet de discapacidad de mi hijo por autismo. No me lo dieron por la enfermedad rara. No, porque no estaba reconocida. Esto es un problema y quiero decirlo muy claramente. Yo acabo de venir de el otro continente, de España, y realmente las cosas allá son mucho más avanzadas que las de este país. Comenzando desde el aeropuerto. Ellos tienen un sistema. Yo llegué al counter de Madrid el día de mi regreso y me dijeron, usted es Rafael, ¿usted tiene problemas de salud? Y de una le dije sí. Y me dijo, bueno, usted no puede pasar el filtro de seguridad, ni usted ni su acompañante. Mi acompañante era mi hermano, hasta que no la recoja la silla de ruedas. Y yo me quedé realmente en shock, porque la persona que no vive la discapacidad no lo va a entender. Pero y peor aún si no se nota. Mi hermano en ese momento me dijo, estoy sorprendido porque ahorita sí entiendo. Y el lugar donde están las personas que tienen discapacidad se llama Valientes. ¿Así? Valientes sin barreras. Y ahí te van a recoger con las sillas de ruedas. Y aquí estamos realmente atrasados en todo esto. Muchísimos años atrás. ¿Usted qué cree que falla primero? ¿La información, la empatía o la voluntad política? Ay, Dios. Para mí van la voluntad política primero, definitivamente. Son los políticos los llamados a servir al pueblo, y si tú de verdad quieres servir a tu pueblo, tú tienes que conocer a tu pueblo. Y tu pueblo no solo es la mayoría, habemos muchas minorías que pasamos desapercibidas. Y si yo fuera, ponte, en el caso que yo sea política, mi deber, mi obligación moral es primero conocer a mi pueblo, informarme, estadísticas, censos, qué hay, quiénes son, qué enfermedades son las más comunes, las predominantes, de qué mi pueblo está falleciendo, etcétera, para de ahí hacerme cargo. Y después, cuando ya esté en el cargo, bueno, ahora sí informar al pueblo, porque ¿cómo yo le voy a pedir empatía a los servidores públicos, a la ciudadanía en general, si yo no les informo? Porque yo siempre digo algo, no siempre las miradas raras, las que juzgan, o toda esta indiferencia, es por la maldad, no, es por la desinformación. Yo creo también aquí, mi querida Anaí, que aquí la vida con discapacidad tiene un costo físico, emocional y social. Así es, definitivamente. Que no siempre se entiende desde fuera. Así Solo es. las personas que lo viven, y usted como madre que lo vive con su hijo. Y realmente sí creo que hace falta que el Ministerio de Salud implemente brigadas de calificación que vayan a esos territorios y revisen caso por caso. Así es, porque cuando hablamos de discapacidad, primero, como tú bien sabes, Rafaela, no todas las discapacidades se notan. Imagínate, una discapacidad que se note ya genera como una leve mirada, una leve indiferencia. Ahora, más aún cuando tú dices, pero si te ves normal. Yo me acuerdo tanto que una vez en un sitio público, mi hijo se me soltó de la mano cuando era pequeño,
y no pasaron ni 2 minutos y yo lo encontré por la escalera porque estaba llorando. Y los guardias lo tenían y me decían, ¿qué le es su hijo? Y digo, sí, es mi hijo, pero no habla, no dice, ¿cómo sabemos? Y entonces ahí a mí se me partió el corazón y dije, esto de verdad es más difícil cuando no se nota. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir la enfermedad de mi hijo, no me gusta decirlo en voz alta, pero es como es la cosa, la enfermedad ha avanzado y ahora tú ya ves a mi niño y se le nota que tiene discapacidad. Pero cuando era pequeño no se notaba, pasaba por desapercibido y era un niño más del montón. Y entonces ahí se esperaba que hable. ¿Cómo afecta la falta de diagnóstico oportuno a la vida de una persona y su familia? Es un diagnóstico, la falta de diagnóstico principalmente afecta al niño porque al no haber un diagnóstico oportuno no hay un tratamiento dirigido, terapias dirigidas que puedan ser efectivas para la vida del niño y empieza a retroceder, a perder los hitos, etcétera, o la enfermedad empieza a avanzar. Y con esto es un problema para toda la familia, para la dinámica familiar, para la parte emocional de los padres y de los hermanos, para la parte económica, porque terapias, andar atrás de un diagnóstico implica visitar a algunos médicos, hacer algunos exámenes y todo. Todo eso es costoso. Exacto, si queremos hacerlo de manera efectiva, tristemente y de manera rápida, tenemos que pagar, no podemos irnos por la vía pública, porque la vía pública aquí en este país, disculpen la expresión, pero da asco. Y no es digno. Un niño puede morirse si no recibe un diagnóstico a pronto tiempo, y aquí hay un total abandono, una total indiferencia. Entonces uno tiene que ir a la parte privada y eso es un dinero que tú bien sabes cuánto se gasta. ¿Qué sienten los pacientes cuando deben demostrar que están enfermos? ¿Qué te diré? A ver, yo soy la voz de mi hijo, es triste tener que explicarlo y da coraje. Da coraje sentar y de pronto a una enfermera, un técnico que era el que evaluaba la discapacidad, sentarme y explicarle lo que se supone que debería de saber. Es indignación, principalmente indignación y mucho coraje. ¿Cómo se sobrevive cuando el tratamiento existe pero no es accesible? Porque esto es lo que pasa mucho Es lo que y vivimos. es lo que se vive a diario. Así es. Toca hacer magia. ¿Qué te diré? Los gastos normales de una familia puede ser arriendo, alimentación, escuela, transporte, etcétera. Bueno, y tú jamás te vas a imaginar, mi hijo nació con alguna discapacidad, o mi hijo un nació gasto adicional. con algún problema de salud, porque Así es un es. gasto adicional. Pero y pasa a ser tan fundamental. O sea, yo te digo, lo que yo pago en arriendo es lo mismo que yo pago en medicina de mi hijo. Y no puede faltar ni lo uno ni lo otro. Y tenemos que conseguirlo sí o sí. Vamos a entrar al bloque 3, las familias, los valientes silenciosos. ¿Qué rol juegan las familias en esta lucha diaria? Un rol fundamental porque somos quienes acomodamos nuestra dinámica familiar procurando el bienestar del paciente, somos quienes, somos los primeros, yo les digo a mis hijos, los primeros soldados de la inclusión, los primeros voceros, los primeros defensores somos nosotros. Para lograr la empatía. Justamente el día 7 de enero mi hijo estuvo de cumpleaños y yo subí un video a las redes sociales y me comentaban mucho por interno algunas mamitas como que diciéndome de la inclusión, de cómo se ve que lo quieren a mi hijo, de los amigos, etcétera. Y lo que yo me puse a conversar con una mamá es que yo le dije, bueno, eso se construye realmente, se construye desde la familia, porque no, tristemente por la desinformación a nivel general de nuestra sociedad, no es que un niño llega y de la nada es incluido, de pronto salió que ser incluido, ya en niños grandes. Entonces eso se trabaja desde pequeños, cuando ya lo van viendo con naturalidad, porque ser diferentes y las discapacidades es algo natural del ser humano, es una forma de funcionar diferente, es una forma de ser diferente. Entonces cuando tú ya lo vas sosteniendo, inculcando desde pequeños, como mi hijo viene con su grupo de amigos que ahora tienen 12 años, que ya van a colegio, pero él viene desde preescolar, desde los 4 años viene conociéndose, entonces ya es algo innato que sale en los niños, ya la inclusión ya se da per se. No es que yo he tenido que forzarla o que hacer algo adicional, simplemente yo he tenido que hacer un gran trabajo que es el acompañamiento porque yo soy el vínculo que forma, que exige y que solidifica la relación entre mi hijo y su entorno y sus hermanos también, obviamente. ¿Cómo cambia la dinámica familiar cuando la enfermedad se vuelve parte de la rutina? ¿Cómo cambia la dinámica familiar? Hay que adaptar, por ejemplo, horas de sueño, medicación, muchas veces alimentación, muchas veces salida. Yo, ¿qué te diré? Mira, hace unos 3, 4 años la silla de ruedas es parte de nuestra dinámica familiar. Yo no lo aceptaba, mi hijo yo tenía un coche, mi hijo entró creo que hasta los 7 años, pero ya los piecitos arrastraban y
Y yo no aceptaba que necesitaba una ayuda técnica como es la silla de ruedas, porque yo decía, bueno, mi hijo sí camina y hay personas que no pueden caminar, y etcétera, pero mi hijo convulsiona. Y entonces de pronto íbamos al cine, salíamos una salida, un plan familiar y ya... El otro día vi a una señora que puso, no voy a dar el nombre por respeto, el nieto había convulsionado y en un hospital de aquí privado, por aquí cerca, le habían dicho que no había quien lo atienda y no lo querían dejar salir. O sea, imagínese eso. ¿Qué sacrificios nunca se cuentan, pero siempre se viven? Precisamente lo que te comentaba, la adaptación. Muchas veces la adaptación que nuestros hijos a veces no entienden, los hermanos, para mí ellos juegan un papel importante porque uno como adulto... Ellos a veces no entienden y creen y les toca. Que toda la atención es para el hermano. Así es, y hacer cambios en su rutina a veces les toca. Por ejemplo, como te decía, yo introducí la silla de ruedas no solo por mí, porque yo ya no pueda cargar a mi muchacho o para que él descanse, sino porque muchas veces el plan familiar se veía cancelado porque mi hijo evidentemente ya no podía continuar con la rutina. Entonces yo le decía a mi esposo, no, vayan, por ejemplo, ustedes vayan al cine, ustedes 3 vayan al cine, yo me quedo acá afuera con Naim hasta que se calme, porque una convulsión lo cansa mentalmente, físicamente, a nivel muscular, todo. Entonces se queda agotado, necesita descansar, no puede seguir caminando, no puede ir al cine, tiene que descansar. Entonces mi esposo decía, no, ¿cómo vamos a ir sin ti? Y entonces se cancelaba el plan. O de pronto forzarlo a Naima que camine, entonces dije, no, necesitamos una ayuda técnica y es la silla de ruedas. ¿Cómo se cuida el cuidador emocionalmente? Recientemente escribí un ebook en mi página de Hotmart donde después de tantos golpes y tropiezos que me ha dado la vida como cuidadora, lo detallo. Realmente uno tiene que priorizarse. No es fácil, a pesar de que, mira, tengo estudios de psicología y estoy consciente de eso, pero en el día a día es difícil, es muy difícil priorizarse, es muy difícil mantenerse bien. Hay que buscar un espacio. Yo siempre les digo, busquen un espacio para ustedes, no solamente un fin de semana que me voy 3 horas al gabinete. Sí, pero no es suficiente, un espacio diario. Por ejemplo, mientras mi hijo duerme, ya dejo de hacer las cosas, me concentro en Anaí, siéntate a leer un libro o a escribir, que es lo que me gusta. Y eso me ayuda a mí. Journaling. Exacto, sí. Journaling. Eso ayuda bastante. Yo, por ejemplo, estoy terminando de escribir un libro que se llama Cartas para Naim, que es mi ilusión que si Dios quiera que mi hijo se cure o que ya el tratamiento en España sea efectivo, él pueda leer todas las cartas. Yo le escribo a él cartas contándole lo que está viviendo, para cuando él esté consciente, él sepa cuán valiente fue. ¿Qué le dirías hoy a una madre o padre que acaba de recibir un diagnóstico devastador? Que se aferren a la fe, se aferren a Dios. Es lo que nos mantiene cuerdos, porque a veces el dolor es tanto que nos consume. Lastimosamente muchos matrimonios se separan, la familia se aparta, se derrumba la dinámica familiar. Entonces, aferrarse a la fe. Vamos a entrar al bloque 4, que es activismo con propósito. ¿Qué te motivó a pasar del dolor personal a la acción colectiva? El mismo dolor, porque cuando uno comparte su dolor, cuando uno comparte su testimonio, es como que a poquito, no es que te quedas libre del dolor, pero sueltas la carga. Es como yo digo, cuando tú vas a un velorio y le das un abrazo al deudo, ayudas de cierta manera, se aliviana la carga. Así mismo, trabajar por los demás niños, saber que yo puedo ir abriendo caminos, dando información, compartiendo testimonio para que las personas que vienen atrás con el mismo diagnóstico, con dificultades similares, puedan primero saber que hay una esperanza. Segundo, que es posible. Y tercero, que aprendan a hacer la manera más efectiva de las cosas, que sepan que por ahí se pierde dinero, se pierde tiempo, sepan que por acá se lo puede hacer mejor. O sea, abrir caminos te ayuda, te abre el corazón y te aliviana bastante la carga y el dolor. ¿Cuál ha sido el logro más importante de tu activismo hasta ahora? El logro. El logro más importante, crear una comunidad donde estoy haciendo conciencia, donde... Y ahí te hago una consulta. ¿Qué barreras enfrentas cuando intentas generar cambios reales? ¿Qué barreras enfrento? Principalmente el sistema. Por ejemplo, un cambio real que yo quiero aplicar es el tema de la inclusión escolar. Y ahora se empieza, como yo digo, a mover los árboles nuevamente, porque lastimosamente hay muchos niños que ya les dan carta de que no les van a dar matrícula el siguiente año. O porque tienen autismo, porque no consiguieron la profesora sombra.
y eso se paga aparte, y hay mamás desesperadas, y que no los aceptan, etcétera. Entonces es un dolor colectivo, pero yo puedo compartir información, yo les digo esto está en la Constitución, esto les corresponde, pero una cosa es lo que está escrito en nuestra Constitución, en las leyes. Y no se hace. Y otra no cosa se es hace hacerlo. porque está Nadie en lo papeles respeta. y nadie lo Así es, respeta. eso está en papel muerto, nadie lo respeta. Anaí, vamos a entrar al bloque 5, derechos, dignidad y futuro. ¿Las personas con enfermedades raras tienen garantizados sus derechos hoy? Con enfermedades raras. Aquí en Ecuador, tristemente no hay garantía de nada. ¿Qué crees que debería cambiar de forma urgente en las políticas públicas? La atención prioritaria, pero prioritaria de verdad, pues no es que esté escrito en la ley, o sea, la atención que sea digna y que sea real, porque escrito en la ley está, escrito en la Constitución está, pero de poco nada me sirve si al momento en que necesitas atención no la hay. No la tienes. En diciembre del 2024 mi hijo casi se muere de un estatus epiléptico. Y yo fui a hospital público, tuvimos que ir a un hospital público porque ya lastimosamente las tarjetas llegan a un punto que no aguantan, estaba toda reventada y endeudada. Y tuvimos que ir a un hospital público. Y lo único que recibimos fue maltrato, indiferencia y ganas de no volver nunca más. Y de verdad no he regresado más a ningún hospital. ¿Qué papel juega la sociedad civil en esta lucha? Poco. Si no le das información, si no hay empatía, poco o nada hace la sociedad. Porque mientras no les toque, no les importa. Tristemente es así. Vamos a entrar al bloque 6, que es resiliencia y sentido, el mensaje que queda. ¿Dónde se encuentra la fuerza cuando el cuerpo falla? ¿Dónde se encuentra la fuerza cuando el cuerpo falla? En tu corazón. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia sobre la vida? Que la vida es efímera. A veces los días parecen largos, pero en un abrir y cerrar de ojos han pasado años. Y puede ser muy trillado tal vez, muy retórico, pero hay que vivirla, hay que disfrutarla y valorarla. ¿Qué significa esperanza para alguien que vive con una enfermedad catastrófica? Esperanza para alguien que vive con una enfermedad catastrófica se traduce en dignidad. La esperanza más grande que tú puedes darle a alguien que en una enfermedad que inminentemente va a ir avanzando es el tiempo que viva sea lo más digno posible. ¿Cómo se sigue soñando cuando el futuro es incierto? Viviendo un momento a la vez, un día a la vez, valorando las pequeñas cosas que nos tocan vivir o tratando de darle sentido a algo, tratando de encontrarle un propósito a algo. Yo no te digo que sea bueno, realmente no hay algo bueno en un diagnóstico tan complejo, más aún cuando te toca en primera persona o te toca a alguien tan amado como tu hijo, pero para mantenernos cuerdos nos aferramos a Dios y encontrarle un propósito a esto, a través de esto encontrar un propósito, ayudar a los demás, darle un sentido a lo difícil que te ha tocado atravesar. ¿Qué es para ti ser valiente más allá del dolor? Ser valiente más allá del dolor significa para mí todos los días poner la mejor actitud, vivirlo conscientemente como si fuera el último día y encontrarle un propósito a cada cosa, darle un sentido a toda esta situación que me ha tocado vivir y que no la pedí. Anaí, las enfermedades raras no son raras para quienes la viven, son cotidianas, duras y profundamente humanas. Historias como las tuyas nos recuerdan que la verdadera valentía no siempre está en vencer, sino en resistir con dignidad y amor. Anaí, gracias por convertir tu historia en una causa y tu causa en esperanza para muchos. Gracias por enseñarnos que la valentía también se ejerce con ternura. Muchísimas gracias, Anaí, por acompañarnos el día de hoy en Aprendiendo de Valientes. Muchas gracias, Rafaela. Gracias a todos los oyentes. Nos encontramos en el siguiente programa y acuérdense que ser valiente no es rendirse, incluso cuando nadie está mirando. Esto ha sido Aprendiendo de Valientes, un programa con un corazón dispuesto a incluir. Chao, chao. Chao. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.